No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Le vamos a dar la bienvenida y vamos a iniciar la conversación con un amigo de la casa, el diputado y miembro del Comité Político del PLD, Danilo Díaz. ¿Cómo está, diputado? Y exministro de Deportes. Claro. Sí. No, bueno, agradecido, pero además veo que el Dream Team está reforzado. Como debe ser. Con un refuerzo poderoso. Ya usted sabe. Nos dijeron que por eso era que usted había venido hoy. Me entusiasmó la idea. Traemos a Juana Soto. Me llamaron y entonces me han dicho, pero mira, está para allá. Sí. Diputado, Un placer recibirle, un placer. ¿qué es lo que está pasando en el PLD? Yo era de los que pensaba que ya ahí todo se había resuelto y que el comité político ya renovado, todo el mundo por una misma línea, todo el mundo escuchando a Danilo, presidente, ¿cómo se llama? Emérito. No. Seculorio. Se me fue la palabra. Reelecto. Presidente del partido. Y que bueno que todo el mundo iba hacia ese camino. Pero ahora resulta que la decisión que tomaron el 3 de marzo, leída por el amigo secretario general Johnny Pujols, decide el comité político adelantarse, según lo que leyó Johnny Pujols, en los tiempos o en las fechas a lo que establece la ley electoral para la selección del candidato presidencial del partido, y eso ha levantado un polvorín allá adentro. Incluso hasta un alguacil les llegó. Un acto. Un acto de alguacil. Sí. Cuéntenos qué es lo que está pasando, por qué tratar de replicar lo que ocurrió en el año 2000 para el año 2020 cuando hicieron la consulta, esa consulta que pareció disfrazada para la escogencia del candidato para el 22, en el 22. ¿Por qué adelantarse a todo? Mira, bueno, tú siempre me das una cálida bienvenida. Es que son las preguntas que se reciben. Sí. No, pero también es bueno que la audiencia pues esté edificada sobre un tema como este. En realidad es que el PLD es el partido democrático, el partido de las oportunidades, el partido donde ciertamente las cosas no están predecibles, como tú puedes verla en otras organizaciones políticas que no hacen ese ejercicio democrático. Cuando lo hacen tienen problemas, como estamos viendo algunas organizaciones internamente y eso. Nosotros tenemos una tradición, hemos hecho 10 congresos y en nuestros 50 años, porque ha habido siempre un proceso de renovación. Es el partido que he dicho donde alguien que nació en Villa Juana puede llegar a ser presidente de la República, alguien que nació en Arroyo Cano puede ser, alguien que es hijo de un barbero puede llegar a aspirar a la presidencia. La alguien fábrica de presidentes. Que trabajó, fue un empleado de La Sirena, puede soñar con ser candidato. Y el PLD es el partido, el de la oportunidad. Y entonces las cosas no son predecibles allí. Y se da ese ejercicio democrático que no nos tiene acostumbrado el resto de los partidos políticos aquí en República Dominicana. Y bueno, el partido tiene la responsabilidad, porque un partido se crea, y más como el PLD, que ¿verdad? Ha sido el partido no solo que transformó a la República Dominicana, sino también el partido que toma siempre las iniciativas que corresponden de cara al proceso electoral, que es en este caso el del 2028. Y nosotros vemos el panorama y hemos decidido ir construyendo mediante estrategia lo que sería una candidatura en el tiempo y en el plazo que la ley dice, porque en ese tiempo en el que se va a escoger, nadie va a violar la ley, es en el periodo que tiene que ver de julio a octubre del 27, poder ya formalizar con la candidatura que se vaya a escoger en ese periodo, pero que previamente los aspirantes pueden perfectamente ir consensuando, poniéndose de acuerdo, a los fines de que pueda ya tener con tiempo oportuno, hemos dicho que para el primer trimestre del 2026, ya tener a alguien que sin ser candidato todavía pueda ser el que los demás y todo el partido lo respalden. Y eso fue lo que se aprobó en la reunión del comité político. ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos un gobierno, ¿verdad? Que tiene, ustedes vieron el show en el Congreso, ¿verdad? Cómo le lucieron el discurso del presidente. O sea, 4 aspirantes, funcionarios públicos con fondos públicos, ¿verdad? Que están programándose al calor de una cantidad de encuestas que se hacen, que van condicionando. Y entonces en otro partido tenemos, ¿verdad? Ya es predecible quién va a ser
el PLD tiene el derecho de hacer su ejercicio también en seguro esa, el candidato va a en ser esa Radamés dirección. de ahí. Del otro Pero, partido va a ser Radamés, seguro. Lo que hagamos en el primer trimestre del año no impide que Danilo Díaz, en el periodo que está previsto que haya precandidato de julio a octubre, ¿verdad?, se lance y compita mediante la modalidad que se establezca, que está pendiente, ya eso en su oportunidad, que se escoja en octubre del 27 el candidato. Pero previamente tenemos el derecho a hacer esas iniciativas, consultas, eso está previsto en la ley y también en nuestros estatutos, y estamos desarrollando nuestra estrategia porque nosotros tenemos derecho a crear perspectivas y perfiles que nos permitan competir en el escenario. Pero, diputado, dentro de esos candidatos o de esos aspirantes, como le están llamando ustedes dentro del proceso de consulta que están haciendo, la mayoría, el reporte que hay, es de que no está de acuerdo con que se haga de la forma en la que ha decidido el partido. De hecho, hubo un candidato que yo tuve la oportunidad de preguntarle, que me dijo, yo solamente me voy a inscribir si el proceso lo realiza la Junta y se hace como establece la ley. Entonces, se ha hablado incluso de que han tratado de ponerse de acuerdo para alinearse y decir que no van a participar si se hace fuera de los tiempos de la Junta, porque entienden que que esto lo que busca es favorecer a un aspirante que es el que ya está inscrito, que es Francisco Javier García. No, realmente el derecho lo tienen todos de hacerlo ahora, que es lo que se quiere, en el periodo que se ha establecido, que pienso que no tiene que ser necesariamente un periodo inflexible. La fecha, hay que deslindar las situaciones. En realidad, y fue mi turno, y lo puedo repetir públicamente en la reunión del comité político, porque es lo que creo y estoy muy convencido, o sea, pretender obligar al PLD a que coja el candidato en el 2027, al calor de todo lo que se construye, ¿verdad?, desde el gobierno, claro, y de otro partido de oposición, evidentemente el que quiera que la gente no sepa, ¿verdad?, quién se haría, quién se perfila como candidato, evidentemente o está trabajando, o tiene un proyecto para el 32, o tiene una interés en apoyar en favorecer a un partido que no es el PLD. Pero el que quiera que el PLD vuelva al poder tiene que estar de acuerdo, aunque nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y poder ir construyendo los perfiles antes de esa fecha para que en el 26 podamos tener una figura que se muestre, ¿verdad? O sea, los aliancistas no son los que no quieren que este proceso se lleve a cabo. No, yo no podría decir que sean, bueno, pudieran ser que estén pensando o en apoyar a otro, hacer una alianza con otro, o en irse. O tener un proyecto para el 32 que le permita, bueno, ahora hago esto y el 32 es mi turno. Todo eso, pero eso no tiene nada que ver con los intereses del PLD. Claro. O sea, el PLDista tiene que entender y estar de acuerdo que necesitamos tener ya una figura que se perfile como eso, sin perjuicio que en el 27 el que se quiera presentar también a competir lo haga. Pero desde ya necesitamos desde ya despertar esperanza. A partir de esa fecha, falta un año, o sea, es mucho tiempo. ¿Usted siente que en ese aspecto el PLD tiene desventaja con relación, por ejemplo, a los candidatos oficialistas? Porque están en un puesto público, tienen una exposición mediática que les da su propio puesto, y también la fuerza del pueblo, que ya tiene hasta el momento claramente definido. Desde la eternidad. Opción 1 o 2. Entonces, en ese bueno, sentido, el PLD no tiene esa definición tan clara y eso le perjudica. Eso evidentemente, o sea, nosotros necesitamos dar respuestas y eso en la ley está previsto y tomar nuestras iniciativas, estrategias para tratar de construir ese perfil. El que se oponga a eso, vuelvo y le digo, o tiene un proyecto para el 32 o sencillamente está pensando en una alianza, apoyar al PRM, apoyar a Leonel, y no, el PLD tiene que construir su candidatura. Y lo estamos haciendo con tiempo porque falta un año, o sea que no creo que nosotros estemos haciendo nada distinto a lo que le conviene al PLD, porque al final de cuentas usted puede aspirar, pero usted tiene que pensar primero en qué es lo que le conviene al PLD. Diputado, claro, revisando las experiencias anteriores, los candidatos anteriores, Abel Martínez, Gonzalo Castillo, ¿cuál cree usted que es ese perfil de candidato con el que debería contar el PLD para ganar en un 2028? Pero no le considere a Abel como hizo su tocayo, ¿eh? No, pero dígame usted.
¿Cuál es el candidato? Si quiere no nos diga nombre, para no comprometerlo, pero ¿cuál es el perfil que debería tener un candidato del PLD para poder obtener un triunfo en el 2028 ante el escenario que tenemos? Mira, yo pienso, y también lo dije en la reunión del comité político, dije que nosotros somos realmente el partido opositor, pero no porque nosotros lo establezcamos, ni por el esfuerzo en mano que hace Luis Abinader de seleccionar quién es su contrincante. No, por ninguna de las dos razones, sino por la realidad. O sea, el referente opositor es el Partido de la Liberación Dominicana. La gestión de gobierno del presidente Danilo Medina es el referente opositor. Si usted lee y escucha 3 horas de discurso el 27 de febrero, fue todo una comparación con el 2015-2019. Fue permanente, tratando en un vano esfuerzo de querer presentar que el país está mejor ahora que en ese periodo. Y resulta que en ninguno de los renglones, este gobierno puede mostrar que ha mejorado con relación a cómo le dejamos el país en el 2020. Esa es la realidad. Usted toma los apagones aquí, de eliminarlos, pasamos a un programa de apagones que tuvieron que quitarlo urgente, porque evidentemente ya anunciarle era un descaro, después que se lo dejamos sin eso. Un déficit, ¿verdad?, que estaba en menos de 4, un subsidio que estaba en $400 millones, lo han metido casi en $2,000 millones. O sea, han quebrado. O sea, aquí el sistema eléctrico ha colapsado prácticamente en el sentido de lo que tiene que ver con la gestión financiera y el impacto que está teniendo. Entonces, usted ve en escuela, aquí los niños no se pueden inscribir. En salud, es un desastre grande, señor. Aquí hay un problema serio con la salud de los ciudadanos. Usted va a un hospital y yo tengo gente que ha muerto porque no hay oxígeno, porque tampoco los directores sirven para nada. O sea, aquí hay una política, ha crecido la mortalidad infantil, la materna. Usted se va a la seguridad ciudadana y demás, el 911, que es una obra magistral de nuestro gobierno, ha dejado de funcionar. Usted va al campo y estamos hablando que ya del 88% que nosotros producíamos, de todo lo que consumíamos, o sea, todo lo que consumíamos, el 88% se producía aquí, usted ahora está en menos de un 60% y han quebrado a los productores. En Chernobyl usted dice, estamos. ¿en qué? Entonces, el referente En opositor, Gaza que estamos. el referente opositor es el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, te respondo, el aspirante que asuma ese discurso, ¿de acuerdo?, y conecte con la población, es el que tiene que ser, porque es en la plataforma. Porque nosotros podemos decir que nosotros cumplimos lo que prometemos. Eso no lo puede decir este gobierno. O sea, este gobierno no ha cumplido una sola promesa. El internet lo están maldiciendo porque le recuerda a cada momento qué cosas dijo y qué cosas no han hecho. Entonces, en ese contexto, el PLD es el partido opositor. No hay otro. Y entonces, el aspirante nuestro es el que tiene que asumir eso y prometer volver a estar bien. Volver a que el país esté bien. Y eso Pero usted no le reconoce nada positivo a este gobierno. Este gobierno lo que puede tener positivo es porque ha continuado lo que hemos hecho. Por ejemplo, políticas públicas en turismo, por ejemplo, que se ven cosas, pero el turismo no lo inventaron ellos, somos nosotros. Lo que hicimos posible es que aquí llegaran más de 7 millones. Y evidentemente se interrumpió la pandemia y hubo una política aceptada. Pero bueno, hay que reconocerle que algo tenían que continuar haciendo bien. Pero de 7 a 11 son 4 millones. No, por eso, escúchame que te corrija, que eso no es verdad tampoco. Y la gente lo repite y lo ponen a repetir sin darse cuenta. No, estamos hablando de turistas, no de cruceristas, porque aquí lo que han metido... No, pero el PLD también utilizaba en sus mediciones la palabra visitantes. Pero nosotros... Para referirse a todos los que llegaban. Sí, pero había una diferencia entre cruceristas y cuando decíamos que lo dejamos en 6 millones y pico, casi en 7, estamos refiriendo de turistas. Los cruceristas han aumentado, pero ¿por qué los cruceristas han aumentado? Porque dejamos los puertos para hacer ¿verdad? Para que puedan hacer... No, es que no. Oye, en Puerto Plata lo que hicieron fue en base a la inversión que se hizo, porque ya estaban los puertos hechos y es verdad lo terminaron. Pero usted sabe pero yo estoy reconociendo que sí. Exacto, pero yo veo eso había una bien. continuidad positiva. Eso, una continuidad de Estado positiva. que es necesaria en todos los gobiernos. ¿Por qué no se puede resetear el país cada 4 años? No, es lo que he dicho, que en donde va bien es porque han continuado la política pública que nosotros dejamos y la turística ellos la han preservado y hay que decirlo. Pero lo que quiero decir es que no es un hallazgo ni una creación de ellos, sino la continuación de algo que hicimos bien. Ahora, Danilo, ustedes con esta decisión de iniciar los procesos en el primer trimestre, el proceso de escogencia del candidato, están castrando quizás
a la figura joven más encumbrada que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, que es Juan Ariel, que por un tema contractual con la universidad en la que imparte docencia en Harvard, no podría presentar una candidatura sino hasta julio del 2027. Máximo, pero ¿qué tú has hecho? No, realmente tú sabes que un partido político no puede tomar decisiones para perjudicar ni para favorecer a nadie. Ninguna de los dos casos. Tiene que hacerlo en función de qué es lo que debe hacer. O sea, si se particulariza, entonces un partido político no está haciendo lo correcto y la decisión no tiene que ver con perjudicar a nadie, pero tampoco favorecer a nadie, sino en el contexto, es lo que he dicho, o sea, nosotros no podemos esperar el 27 para tomar la decisión, porque eso es, vuelvo y le digo, o para construir un proyecto para el 32, o que no es lo que quieren los PLDistas, los PLDistas quieren gobernar ahora, porque tenemos oportunidad, porque estábamos bien antes y ahora estamos mal, y entonces queremos volver a estar bien. El PLD tiene toda la autoridad moral para poder hacer una campaña y montarse en ella con datos y números. Diputado, y pero entonces con todo eso hay que hacerlo, hay que irlo a construir desde ahora. Y oportunidad tiene todo el mundo de poder registrarse y participar ahora. Ahora, diputado, vámonos a los hechos. Si vemos los resultados de las elecciones del 2024, vemos que entre el PLD, hablando de los partidos de oposición, no hablemos del PRM, entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, una diferencia absolutamente notable. El PLD alcanzó un 10% de los votos. ¿Cómo con ese escenario podemos decir con esa seguridad además que el PLD puede ganar en el 28? Es una muy buena pregunta. Sobre todo con la fuerza que está mostrando la Fuerza del Pueblo, valga la redundancia, con no sé si tanto con Leonel, porque también sabemos la tasa de rechazo, y de hecho ayer circulaba una encuesta que muestra que preferían apoyan a Omar. en un 70 y pico a Omar en lugar de a Leonel. Pero con eso, y se sigue mostrando, ellos están mostrando por lo menos que sigue viniendo mucha gente del PLD. Músculo. ¿Cómo el PLD entonces piensa ganar en el 28? No, déjame aclararle a la audiencia que ese no fue el escenario del 2024. No, los votos obtenidos por el PLD por el partido, en el 2024 no se pueden medir por la candidatura presidencial, sino por la candidatura municipal, donde nosotros quedamos en segundo lugar, o la congresual, donde hubo una diferencia de 20,000 y pico de votos entre la Fuerza del Pueblo y nosotros. Esa es la medición real. O sea, nosotros, porque ustedes, por ejemplo, Félix Bautista, por ejemplo, salió senador, pero la mitad de los votos se lo dio el PLD. Igualmente Omar salió senador, pero nosotros sí. Lo que quiero decir es que la gente votaba por el PLD, pudo ir ahí votar, la forma, podía votar por la Fuerza del Pueblo, pero votaba por su partido. Y Omar salió senador con los votos del PLD y del PRM. Totalmente. No, espérate. Bueno, nosotros sabemos lo que le dimos, nosotros sabemos lo que le dimos, que están ahí marcados y fuera de toda duda. Y él muy agradecido. Lo que quiero decir es que en realidad esos son los votos del PLD. A nosotros no nos va a ser difícil, vuelvo y le digo, nosotros somos los que podemos hacer oposición. No es otro partido, el PLD que puede hacer oposición a este gobierno y prometer que vamos a volver a estar bien. Es el PLD. No hay otro partido que lo pueda plantear. Lo puede hacer la Fuerza del Pueblo también, igual eran lo mismo en ese entonces. No, en los 8 años de gobierno era el PLD. Y lo que se hizo en esos 8 años de gobierno fue realmente revolucionario, sin perjuicio de lo que hicimos del 2004 al 2012, que no, son gobiernos del PLD. Claro. Que nosotros, pero lo del 2008 al 2012 al 2020 fue extraordinario. Le pregunto, usted mencionaba que el Félix Bautista llegó con apoyo de votos del PLD, Omar Fernández también, apoyo de votos del PLD. ¿Qué posibilidades hay de ver una alianza electoral entre el PLD y la AFP, entendiendo que las bases son básicamente las mismas? Es un partido que se dividió y arrancó un grupo por su lado y el otro se quedó en el otro. Frente a un escenario de división, ¿cómo se plantean ustedes enfrentar al gobierno? ¿Por separado o existe alguna posibilidad de alianza?
Bueno, nosotros no descartamos, o sea, la esperanza de que la Fuerza del Pueblo apoye la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana en base a la propuesta. No, de ninguna manera. El PLD puede recibir apoyo, pero el PLD no va a apoyar a nadie para la candidatura presidencial. A nivel presidencial, no. No, porque nosotros somos los que tenemos realmente el discurso opositor, el que tenemos que desarrollarlo y el que tenemos que promoverlo, el que puede despertar fe y confianza en la gente, candidato? Porque lo vivió. ¿Con qué candidato? Con el que asuma correctamente. El que asuma Danilo. No, el discurso que corresponde, yo pienso que tenemos que favorecerlo. Allí, yo, en lo personal, nosotros vamos a ser parte del arbitraje, de alguna manera. O sea, me refiero porque estoy en la Secretaría de Asuntos Electorales y bueno, y le corresponde participar en quienes organizan. Diputado, vamos a salirnos un poco de eso, ¿verdad? Porque yo quisiera saber su opinión sobre el tema de esta semana, que sin duda alguna es la convocatoria que se está haciendo de una marcha el domingo 30 a Friusa. Hay una posición del partido, vimos a Abel Martínez apoyándola, aunque diciendo que no va a asistir. Hay una posición del partido, hay una posición personal suya con respecto a esto. Bueno, el tema como tal es una coyuntura, el Comité Político no se ha reunido, o sea, no es que ha habido una posición oficial sobre el particular, pero como dominicano, evidentemente, cualquier iniciativa que trate de defender la integridad del territorio, nuestra nacionalidad, siempre será positiva y yo pienso que ha despertado. Este gobierno ha manejado perversamente lo que tiene que ver con la política migratoria. O sea, ¿cómo así? Porque es en este gobierno que siempre ha habido realmente migración. Porque eso se da entre un país natural, que hacen fronterizo y el que tiene menos desarrollo. A nosotros nos tocó ser directo a la migración hace muchos años. Sí. Y yo recuerdo que yo decía, no, que me decían, pues, porque están repatriando. Y no, es que aquí se repatria todos los días, porque todos los días tratan de entrar y logran entrar y hay que devolver. Y es una política que tienen los países siempre que hacen frontera. Pero aquí realmente se ha permitido el desarrollo de una agenda de establecimiento, realmente una presencia que desborda las capacidades del país. Están las estadísticas del impacto en salud y en educación. O sea, nosotros llegamos a un punto donde ya estamos afectando el interés nacional, porque este gobierno ha permitido que se inscriban una cantidad de extranjeros en perjuicio de dominicanos que es inaceptable. Eso es lo que decimos, igualmente es inaceptable que se pueda impedir que los dominicanos tengan acceso a la salud por darle preferencia a un extranjero. O sea, sin perjuicio de los derechos humanos, evidentemente usted no puede desarrollar. Y este gobierno lo ha permitido. Ha permitido el cruce de la parturienta. O sea, ha permitido una agenda que no ha impuesto. Y el gobierno no hace nada en esa parte. Sin embargo, diputado, el PRM dice que gran parte del desorden en migración es por lo que encontró. Que le digo yo particularmente, mire, a mí como ciudadana, cada vez que un funcionario actual, mire, de verdad se lo digo, cada vez que un funcionario actual, 5 años después, me mira para atrás y mi respuesta es, pero es que para eso es que estás electo tú. No, mire, ahora bien, no podemos dejar de reconocer los contextos. Y en ese contexto el PRM dice, el desorden que hay ahora aquí con el tema migración es por lo que encontramos en el PLD. Pero tu respuesta es insuperable. 5 años después usted decir eso realmente no es responsable. No es responsable, ya no luce esa parte. Y el problema es que hay que razonar con los indicadores. O sea, ¿usted ha mejorado o ha empeorado? Usted ha empeorado. O sea, usted está en una situación que no existía antes, porque antes no había problema con el tema de la escolaridad, con el problema de la atención médica, sin que no fuera que vinieran, pero ya el asunto desbordó el control, porque tampoco tenemos una política de salud correcta. O sea, hay un desorden grande, la gente se está muriendo. No, es que un problema de este gobierno, y yo se lo digo con franqueza, un problema de este gobierno, es que no le importa a la gente. No le importa a la gente. Entonces, no se preocupan. Miren, el gobierno del presidente... El pensamiento de Peña Gómez. No le importa a la gente. Oye, el gobierno del presidente... el del presidente Medina
fue un gobierno que se ocupó de la gente, o sea, que estaba al centro de su política pública. ¿Por qué perdió el PLD teniendo un gobierno como el que usted describe? ¿Qué pasó en esas elecciones que el pueblo decidió darle la espalda a todo eso que se hacía? Mira, hubieron varias coyunturas. La primera que habría que hablar fue la división, sin lugar a duda que lo sucedió en el 2019 no afectó, o sea, ignorar eso no sería uno hablar con objetividad. Pero eso fue acompañado también de conspiración y de agendas que trataron. Nosotros estamos apoyando, miren, afectamos intereses fuertes. Ustedes saben el dinero que ganan los generadores, el dinero que ganan. Y Punta Catalina, que ha sido la salvación del sistema eléctrico, porque si no hoy tuviéramos realmente colapsado. Mire, fue una obra que se hizo contra viento y se satanizó desde el principio. Esa gente, mire, financiaron Marcha Verde, hicieron cosas, hicieron de todo para tratar de desacreditar primero esa obra, que es la que ha salvado el país, y también la gestión gubernamental. Ahí habían sectores poderosos mezclados con agenda internacional que ahora están saliendo a flote algunas evidencias. Algunas evidencias. Sí, no. Diputado. Pero es verdad que financiaron agendas y todo eso, evidentemente ya nosotros éramos como un obstáculo. Se conjugaron. Tú ves, ahí hasta el narcotráfico participó en esa parte, como hemos visto. O sea, fue toda una conspiración colectiva de lo malo para sacar lo bueno. Pero el tema está, diputado, en que hace prácticamente 9 meses el país volvió a elegir a ese partido que, según ustedes, ha sumergido a este país en hacerlo la Franja de Gaza o Chernobyl. Y le votó con un 58%. Y sin embargo, el partido que dejó el país, como Alicia en el País de las Maravillas, el país le votó un 10%. Entonces, como que no, hay algo que no me cuadra, diputado. Bueno, ahí hay varios factores. Lo primero, hay algo que lo leí creo que lo escribió Mario Dávalo, ¿puede ser? Un amigo. Sí, él dijo algo en su momento de lucidez. Porque no siempre la acierta. No, pero cuando no va de acuerdo con no siempre la acierta. Pero él dijo algo, se atrevió a decir. Él es humano. Se atrevió. No, él es brillante. Y fue un momento de plena lucidez. Dijo algo así, que se me quedó. Y yo dije, concho, pero porque yo no lo podría decir así. Dije que la inversión en publicidad atentaba contra la libre expresión. Dijo él. Y yo lo cito. Recuerdo que era algo así en un tuit que él debe tener ahí. Y eso es real. O sea, la inversión en publicidad no tiene precedente. Y eso evidentemente ha hecho que se investigue menos, que se cuestione menos. Todo eso. Y se construye una... Miren, o sea, como un gobierno que ha sido tan malo, parece que es bueno. ¿Tú entiendes? O sea, todo eso, lo único que lo explica es esa situación. Entonces, en ese contexto, yo he manejado bien esa parte y sin lugar a dudas, nosotros tampoco supimos articular bien nuestro proyecto, digamos, ¿verdad?, de gestión presidencial. Él dice que lo dejaron solo un grupo de gente. Que el gallinero tenía problemas. Pero mire, yo no quisiera perder algo que usted dijo sobre la inversión de publicidad, y perdóneme. Porque aquí yo creo que algo que a todos los ciudadanos nos molesta un poco cada vez que escuchamos ese tema con el tema del PLD, es que al final, diputado, ese método lo sembró el PLD. El PLD de Leonel Fernández en un momento, pero lo perpetuó el PLD de Danilo Medina en el ¿Y tú sabes qué frase utilizó? Cuando le cuestionaron a Leonel Fernández el alto crecimiento de la nómina, de la inversión publicitaria. Pagar o matar. Y se refirió a que en otras formas de gobierno se mataba a periodistas. Pagar o matar. Entonces, eso lo dijo Leonel Fernández. Entonces yo siembro y yo cosecho, y yo no estoy de acuerdo con que la gente se le calle a base de papeletazos. Pero yo siembro y yo cosecho lo que siembro.
Realmente no es que la publicidad gubernamental es necesaria para uno proyectar, ¿verdad? Lo que se está haciendo, porque lo que se hace y no se dice es como si no se estuviera haciendo. Y una forma además de estimular las buenas prácticas para que se consoliden las instituciones, tiene que haber alguna inversión en publicidad. Lo que pasa es que lo de este gobierno es irracional. O sea, es absolutamente irracional. O sea, estamos hablando de montos, 9 mil millones de pesos, más lo que hacen a través de otras instituciones descentralizadas y demás. O sea, son montos que realmente que no tienen precedentes. Pregúntale a Peralta, ¿dónde era que estaba? Lo que usted critica es la propaganda. ¿Eh? Usted critica la propaganda. Sí, el uso de la misma para favorecer en este caso y neutralizar situaciones que todos conocemos. Usted es amigo de Peralta. Mi compañero. Y de Marchena. Son mis compañeros. ¿Por qué se pelearon ellos dos? ¿Que se pelearon? en No aquel sabía. entonces. No tendrías tú que contármelo. Yo no sabía que habían peleado. Danilo, gracias por venir. Gracias, Danilo. diputado. Un placer tenerlo Ha aquí. sido una entrevista corta, pero buena. Como debe ser. Tiene que Sustanciosa. volver. Ya sabe que No, esta es su casa. pero me alegra mucho estar con ustedes y además que el reforzamiento que ha habido aquí de este equipo. Bienvenido siempre. Ya no soy el bienvenido. único que te No, recibo así. ¿Viste? no, que el asunto se equilibra. Amigo, miembro del comité político, diputado Danilo Díaz, Partido de la Liberación Dominicana con nosotros. En cualquier momento usted lo puede conseguir tanto en Spotify como en el canal de YouTube. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.